tal amigos? ¿Cómo están? Pues ya hemos visto varios videos de cómo hemos hecho cada mueble de esta cocina integral y aún nos faltan varios videos por ver, pero seguramente te estarás preguntando cómo hemos hecho el trabajo de la encimera de esta cocina integral, que podemos ver que es bastante grande. Así que en este video vamos a aprender a cómo se trabaja este material. ¿Quieres aprenderlo? Quédate hasta el final de este video. Amigos, pues este es el formato en el que viene nuestra superficie sólida. Vean el largo y el ancho. Trae esta protección que le estamos retirando ahora y trae un acabado increíble. Este color en especial se llama Sea Shell. En esta marca, en la descripción del video te voy a dejar el enlace para que puedas ver los demás colores existentes en esta marca y puedas checarlos. Bien, pues una vez que ya tenemos todos nuestros gabinetes de abajo, vamos a presentar nuestra superficie sólida. Aún tiene los 76 centímetros que trae este formato. Y como pueden ver, ahí es un corte para que pasara nuestra tubería de cobre. Vamos ahora a cortar al ancho. Para eso vamos a ocupar una sierra de mano. En este caso he comprado un disco más chico con 40 dientes. Eso sí, tiene que ser nuevo y muy afilado, es lo que te recomiendo. Una vez lista nuestra sierra, vamos a proceder a empezar a sacar a ancho nuestra superficie sólida. En este caso la vamos a dejar a 65 centímetros de ancho. Regularmente se sacan a 64, aquí le vamos a dar un poquito más para lograr que nuestra jaladera, a la hora que colgamos nuestras puertas y frentes de cajones, queden debajo de nuestra superficie sólida sin que sobresalgan. En la parte de atrás vamos a hacer un rebajo. Aquí está el detalle de cómo hicimos este rebajo. Esto es para ir pegando nuestro zoclo. Como pueden ver, aquí ya le he quitado la protección. Vamos a ver la unión también que vamos a hacer justo donde da vuelta nuestra superficie sólida. También vamos a cortarla a ancho. Y por supuesto también le vamos a quitar el sobrante a lo largo. Listo, aquí ya pueden notar que hemos hecho el corte a lo largo y a lo ancho. Y pueden ver el detalle que les comenté. Vamos a evitar hacer las menos uniones que se puedan. Para eso vamos a ir haciendo los cortes correctos. Tenemos este sobrante que sacamos a lo largo. Aquí vamos a cortar el respaldo o lo que es el zoclo de atrás de nuestra encimera. Como estamos trabajando en la misma casa de la instalación, vamos a improvisar. Voy a improvisar mi sierra dándole vuelta y usándola como mesa para sacar las tiras de lo que serán nuestros zoclos y las vistas frontales de nuestra superficie sólida. Justo así vamos a cortar nuestras tiras y vamos a sacar tiras de 6 centímetros de ancho para la parte posterior de nuestro zoclo, y para el frente vamos a cortar tiras de 2.8. Para continuar vámonos a la siguiente esquina. También vamos a respetar el ancho de nuestra superficie sólida, de igual manera para hacer menos uniones en nuestra superficie. Y por supuesto también vamos a hacer lo que será la cascada de esta superficie sólida al principio, y donde termina nuestra cocina, nuestra superficie sólida va a bajar hasta el piso. Ya teniendo todos nuestros cortes de la superficie sólida preparados, vamos a disponernos a hacer las primeras uniones. Las uniones serán primero en lo que es la cubierta. En esta primera unión vamos a separar 3 o 4 milímetros, a preparar nuestro pegamento acrílico. Obviamente vamos a ponerle el mezclador y vamos a empezar a rellenar esta separación que hemos dejado, para después unir estas piezas a presión y que queden pegadas. Teniendo ya las uniones de la superficie sólida por la parte de arriba, vamos a empezar ahora con nuestro frente. Vamos a poner también nuestro pegamento acrílico. Recuerden que esto debe de estar muy limpio antes de aplicar el pegamento y poner lo que es las prensas. Esto se limpia con alcohol. Vamos a ir poniendo prensas a todo lo largo de donde queremos hacer la unión, más o menos a 10 o 15 centímetros cuando máximo cada prensa. Y vamos a dejar así por un par de horas. Bien, pues estoy listo para pegar lo que es el zoclo de nuestra cubierta, de nuestra cocina integral. Recuerden que ya tenemos tutoriales para la fabricación, la transformación de esta superficie sólida. Si tienes alguna duda o quieres más detalles, por aquí te voy a dejar el enlace para que puedas ir a checar estos tutoriales y puedas hacer la transformación de tu cocina, la transformación de tu superficie sólida para tu cocina de una forma práctica y segura. Vamos a pegar esto y ya vamos
ver cómo la terminamos. Bien, lo siguiente que haremos con nuestra cubierta, ¿se acuerdan que dejamos este cuadrado? Lo vamos a redondear. Para eso por aquí ya tengo el router con una broca de media caña. Si ustedes quieren saber más al respecto, ya les enseñé, les dejé un tutorial para hacer la base para el router, para ponerlo a 45 grados y podamos hacer la siguiente tarea. Vamos a empezar. Amigos, pues después del trabajo de transformación de esta cubierta, aquí podemos ver cómo nos queda ya después del pulido. Quisiera que pudieran ver esto en vivo, no es igual en la cámara, pero bueno, ya se pueden dar idea de esto. Si quieren más detalles de cómo trabajar esto, por aquí está apareciéndoles el video tutorial más detallado para la transformación de superficies sólidas. Así es que te invito a que des clic y vayas a verlo si te ha quedado alguna duda en este espacio. Es bellísimo. Pues ahí lo tenemos, amigo, cómo hemos hecho el trabajo de nuestra superficie sólida. Si te gustó nuestra información, si te ha ayudado en nuestro video, te invito a que lo compartas para que más gente lo pueda ver. Regálanos un like, déjanos un comentario, así nos ayudas a crear más y mejor contenido para ti. Si quieres ver los demás videos de esta serie, por aquí te dejo el enlace para que me puedas checar y te dejo 2 recomendaciones de video aquí para que las puedas ver.